frontera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está pasando de su histeria, de su locura, de apostarle al miedo con la caravana migrante en la frontera, de enviar soldados. Por cierto, ya no son 800, sino son más de 5,000 soldados en activo los que estará enviando, para ahora hablar de quitarle la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. No estoy exagerando. Esto es serio y espero que lo analicemos a cabalidad y con todo el detalle y seriedad que amerita la situación. Vamos a buscar a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos dé su opinión sin censura. Pero antes le leo. Trump planea revocar la ciudadanía por nacimiento con un decreto presidencial. No a través del Congreso, con un decreto presidencial. Ya le voy a pedir la opinión también a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que revocará unilateralmente la ciudadanía por nacimiento con la firma de un decreto presidencial. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que eliminará unilateralmente y de un plumazo la ciudadanía por nacimiento. En una entrevista con Axios en HBO, Trump dijo que firmará un decreto presidencial que revocaría el derecho a la ciudadanía a los bebés de personas sin ciudadanía estadounidense e inmigrantes que se encuentren como indocumentados en Estados Unidos. Dijo que lo había comentado con sus abogados y siempre me dijeron que es necesaria una enmienda constitucional. ¿Adivina qué? No es así, dijo Trump. El presidente justificó la medida diciendo que somos el único país, cito textualmente, somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé y el bebé es prácticamente un ciudadano de Estados Unidos con todos esos beneficios. Y añadió, es ridículo. Está en proceso. Esto ocurrirá con un decreto presidencial, dijo. Obviamente quitándole los derechos de ciudadanía a los bebés nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. No está claro cuándo el presidente firmará dicho decreto y si en realidad cuenta con la autoridad para despojar de la ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados. La medida seguramente provocará una batalla legal que podría llegar a la Corte Suprema sobre su autoridad para emitir decretos presidenciales con un alcance tan amplio. Y ahí es donde la situación termina siendo aún más preocupante. Porque, mire, desde los años en que nació mi abuela, mi nana, que en paz descanse acá en Los Ángeles, se habló de cómo tratar a los mexicanos, y los mexicanos eran nacidos en Estados Unidos, nacidos en México, mexicanos, si como negros o como ciudadanos reales, como reales americanos. Ese era el lenguaje racista en los años 30 acá en Estados Unidos en el siglo pasado. Ha habido una y otra vez en Estados Unidos esfuerzos para quitarle la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en este país de padres indocumentados. Pero si no me fallan los datos, Donald Trump, sería el primer presidente que busca quitarle la ciudadanía a los niños estadounidenses de un plumazo, con un decreto presidencial. Y a pesar de lo apasionado en ocasiones de los debates, usted sabe que si hay alguien a quien respeto en Washington es a Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, y ya lo tengo en línea para que nos hable sin censura de esta nueva locura de Donald Trump. Pasó de la histeria en la frontera a esto que podría complicarse, porque hay que recordar que los conservadores tienen la mayoría en la Suprema Corte en caso de que llegara este caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con dos nombramientos de Donald Trump, el de Kavanaugh y el de Gorsuch, y ambos votarían, de acuerdo a su historial conservador, pues a tono con las políticas y los sentimientos que expone el presidente de Estados Unidos. Jesús, te saludo, feliz martes, ¿cómo estás? Buenos días, Vicente. Oye, Jesús, pues, ¿cuál es el reporte de esta situación que, pues, vuelve a crispar los ánimos, vuelve a exaltar las pasiones en un debate migratorio que, pues, ya no se queda con los que vienen, sino los que nacen en Estados Unidos de padres indocumentados? Bueno, es que Axios, este influyente medio de comunicación cibernética, que empezará un programa
el 4 de noviembre en HBO, adelantó parte de la entrevista que les dio Trump, y en donde el mandatario dice que está ponderando la posibilidad de emitir una orden ejecutiva que contradice al artículo 14 de la Constitución de los Estados Unidos, y es quitándole el derecho constitucional a las personas que nacen en Estados Unidos de darles la ciudadanía de este país si es que son hijos de inmigrantes indocumentados. Trump ha dicho que es un país en el cual viene gente, se aprovecha de ese artículo, y los que nacen aquí se quedan, dijo de manera literal, por 85 años con todos los beneficios que eso implica. Ahora, hay que analizar esta situación porque no es tan sencillo. Dice Trump que aun cuando sabe que para cambiar un artículo constitucional requiere del Congreso, sus asesores legales en la Casa Blanca le han dicho o le han aconsejado que lo puede hacer con una orden ejecutiva, y dijo que es ridículo que se le dé la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, y eso se tiene que terminar. De eso hay que estar pendientes porque aunque ya hablaste de que puede haber demandas, que seguramente ocurriría en caso de que lo haga en las Cortes Federales, el único poder en Washington que puede cambiar la Constitución es el Congreso Federal, y ellos tendrían la última palabra en el asunto. Yo no soy abogado constitucionalista, Vicente, y habría que esperar primero a lo que se decide en las Cortes Federales, si es que Trump lo hace, antes de poder hablar del debate legislativo que se llevaría a cabo con una decisión como tal del presidente de los Estados Unidos. Ahora no pierdas el contexto de que Trump está haciendo este tipo de amenazas a una semana exactamente de las elecciones del 6 de noviembre. Así es, Jesús. En algún momento lo platicamos contigo desde Washington, aquí en Sin Censura, de la importancia de esta nominación de ministros a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por parte de un presidente. En su momento fue Obama y lo trataron de bloquear los republicanos, y ha sido ya en 2 ocasiones, lleva 2 nominaciones Donald Trump, y tiene 2 ministros más conservadores en la Suprema Corte, en donde muchos podríamos pronosticar que terminaría un debate como este que está abriendo, de quitarle los derechos de ciudadanía a los niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, lo que preocuparía aún más por el hecho de que está muy movida la Suprema Corte en votos hacia la derecha, Jesús. Lo comentamos, que es muy importante para la ciudadanía de este país cómo se establece la formación ideológica de la Suprema Corte de Justicia. Pero aun cuando la disputa judicial, digamos, de todo, estamos especulando porque no hay nada, llegase a la Suprema Corte de Justicia, después de apelaciones y de todo lo que quieras definir en el proceso judicial, no es la Suprema Corte la que tiene la última palabra en esto, sino el Congreso. Estamos hablando de cambiar un artículo constitucional, el 14, que establece que toda persona que nace en la jurisdicción del territorio de la Unión Americana es ciudadano de los Estados Unidos y por ende tiene derecho a todos los beneficios que establece la Constitución. La Suprema Corte intervendría en caso de que las Cortes llegasen a lo máximo, pero ni la Corte Suprema de Justicia tendría la última palabra en esto. Estamos hablando de enmendar a la Constitución, y para eso existe el poder legislativo. Trump está hablando de esto con un solo objetivo, pidiéndole al sector conservador de la sociedad de Estados Unidos que no permitan que los demócratas se apoderen del control de alguna de las 2 cámaras del Congreso Federal, porque si ocurre esto, no le permitirían de ninguna manera cambiar el artículo 14. Así lo entiendo. Está más dirigido al Congreso que a la Suprema Corte de Justicia. Oye, Jesús, hay una pregunta de nuestro compañero Toño Ruiz. A ver, Toño, adelante. Es una pregunta, señor Esquivel, que tienen muchas personas en nuestras redes sociales. Están hablando ellos de cuando tuvimos DACA con el presidente Obama.
se bloqueó DACA en varias cortes de circuito. El caso llegó a la Suprema Corte y al fin y al cabo terminó en una decisión pareja en la que pues permaneció el bloqueo de DACA también con esto, ¿no? Digamos que Donald Trump lanza la orden ejecutiva para quitarle el jus soli y quitarle el derecho a todos los niños nacidos en Estados Unidos de ser ciudadanos por el simple hecho de nacer en Estados Unidos. Digamos que se bloquea en otra corte de circuito y finalmente llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte de mayoría republicana, de mayoría conservadora, establece que la orden ejecutiva se queda. Usted nos comenta que en efecto pues habría esto va en contra de la Constitución y que es decisión del Congreso, pero si la Suprema Corte establece que la orden ejecutiva va, ¿no tendríamos entonces un enfrentamiento en ese momento? No, enfrentamiento no. La Corte lo que hace es revisar las leyes y decidir si es válida o no la acción. Pero aquí estamos hablando de un cambio constitucional y es el poder legislativo el que tiene la facultad de hacerlo. Lo de DACA me parece un ejemplo claro. Se estableció una posición, pero si recuerdas muy bien, Toño, Trump le echó la responsabilidad a los demócratas. Les dijo, ahí está la situación, si quieren cambiarla, es el Congreso el que tiene la autoridad para hacerlo, porque ellos son los que cambian las leyes. La Suprema Corte las revisa, las valida, pero no define un cambio constitucional. Eso solo lo hace el Congreso. Por eso, no me canso de repetirlo, el verdadero poder político en Washington no está en la Casa Blanca, sino en el Capitolio. Jesús, regresando a este tema electoral, si bien es cierto, digo, salvo un despistado, no entiende que Donald Trump está utilizando todos estos temas para sacar raja política rumbo a las elecciones y parece que los republicanos estarían en peligro de perder la mayoría en la Cámara de Representantes, no sé si en el Senado, pero en la Cámara de Representantes, y por eso es el esfuerzo desesperado de Donald Trump de generar pues estos temas que generarían votos en consecuencia. Pero si bien es cierto, hace mucho ruido esta idea de quitarle la ciudadanía a niños que nacen en Estados Unidos de padres indocumentados, el daño estaría hecho. O sea, por más que digamos no vuela una orden ejecutiva de Donald Trump, ya el simple hecho de ponerla en la mesa del debate nacional le genera ganancia a Donald Trump. ¿Estarás de acuerdo? No sé si le genere ganancia porque estamos especulando. El tema aquí no tanto es eso. Trump está mirando a las elecciones por dos razones muy claras. Una ya te la di. Está diciendo al electorado, vean, si los demócratas se apoderan, no vamos a poderle quitar la ciudadanía. Y él está hablando al sector conservador. Él está hablando a la base electoral que lo llevó a la presidencia. En algún momento la va a limitar. No va a avanzar de ahí. Y él está pensando en su reelección en 2020. Tratando de cumplir todas sus promesas migratorias. La promesa de quitar la ciudadanía la hizo cuando era candidato presidencial en 2016. Esto, digamos, no es un tema nuevo. Lo que sí es importante de todo esto es que Trump es muy astuto. Lo está haciendo en el momento adecuado, a una semana de las elecciones, como para decirle al Partido Republicano, ustedes hagan su campaña, yo me encargo de aumentar esta tensión sin fundamento de que estamos a punto de ser invadidos por extranjeros y que el país puede caer en manos de extranjeros. Y eso se llama xenofobia. Entonces, creo que debemos poner en el contexto adecuado esto. Trump lo está haciendo con ese interés. ¿Cuántas cosas se han dicho? Ocurren, y si no se llevan a cabo, se olvidan. En materia migratoria más, ¿cuántas iniciativas se han llevado a cabo, se han puesto sobre los subcomités y comités del Congreso por el mismo pleno de ambas cámaras, y si no son aprobadas no llegan a nada? El electorado estadounidense, y ahí sí me atrevo a decir, es mi percepción, no tiene memoria política. Son muy
pues como es la política capitalista, son muy actuales, y mientras la economía esté bien, quien sea su presidente y a quien se la achaca, lo que se dice en una campaña se lo lleva un día después de que se van a las urnas y se emite el voto. No creo que el daño esté hecho, es lo que yo considero, porque reitero, aquí la Suprema Corte no tiene la última palabra, la tiene el Congreso Federal. Por eso Trump lo está haciendo a una semana de las elecciones. Es demasiado astuto el mandatario estadounidense para tratar de mover a las huestes conservadoras de una sociedad que quien no lo acepte no mira la realidad, lo llevó al Poder Ejecutivo. Así es. Jesús, ayer estuvo bueno el agarrón porque tenemos diferente visión de lo que significa. No tengo agarrones, pero dime qué es lo que... Sí, nos pegamos un buen agarrón. Yo no lo considero así, Vicente. ¿Qué fue entonces ayer, Trato de informar. ¿Qué fue ayer? Estaba yo informando. Yo también. Desde mi perspectiva, yo también. Tenemos diferentes visiones de militarizar la frontera. Tú dices que no, yo digo que sí, en el concepto de Donald Trump, para venderle la idea a la ciudadanía estadounidense. Tan es así que ya pasaron de 800 soldados a 5,000 soldados, 5,200 los que enviará el Pentágono, soldados en activo a la frontera. Y hay analistas que dicen, a Donald Trump lo que menos le interesa es qué es lo que van a hacer los soldados en la frontera. Él está cumpliendo al electorado haciendo estos anuncios y me parece muy interesante ese análisis, Jesús. Pues es lo que está haciendo. No es que va a mandar a los soldados a utilizar, como te decía ayer, el fuego letal. Van como si fueran integrantes de la Guardia Nacional, de respaldo logístico, de respaldo de asistencia técnica, médica, legal y aérea a los agentes de la patrulla fronteriza, que son los que están autorizados a vigilar la frontera y a permitir o rechazar la entrada de ciudadanos de Estados Unidos y de extranjeros. El hecho de que sean tantos en número, ¿cambia algo lo que hemos analizado, lo que hemos dicho? ¿A qué se van a dedicar en la frontera, Jesús? No van a hacer lo mismo. Ayer lo informó el Pentágono y también el Comando Norte. Van a ir a hacer exactamente lo mismo. Son más. Eso es todo. Es como si dijeras, contratas a más agentes de la patrulla fronteriza, como quiere Trump en su presupuesto que envió al Capitolio. No van a ir a hacer cosas distintas. Toma en cuenta una cosa, que si tú tienes un respaldo de logístico para la patrulla fronteriza, lo que haces es relevarlos de las labores que estaban realizando y a estos los envías a fortalecer la vigilancia. A ellos sí, porque es su responsabilidad. Entonces lo que está haciendo Trump es que dispones de más agentes de la patrulla fronteriza, de aduanas, para llevar a cabo la estricta vigilancia de la frontera. Ahora, si llegásemos a un caso extremo, que eso es lo que llama más la atención, y por eso no lo considero yo militarización, de que Trump está hablando de una invasión. Por favor, ponle 7,000, 10,000 personas. Invadir a un país, 10,000 personas, con una frontera de más de 3,000 kilómetros, es de risa. Ahí, si ocurriera eso, lo que haría los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército es movilizar las vallas de acero y de concreto que se tienen en todos los puestos o garitas y puertos de entrada territorial a los Estados Unidos. No los va a mandar, te decía ayer, con tanquetas, ni a utilizar los rifles de alto poder para contenerlos. Jesús, para cerrar, ¿tú ves que de alguna manera se le pueda caer el teatrito a Donald Trump ahora que ha tomado otra vez el tema migrante? Te lo menciono porque ya incluso en Fox News, hay voces que no van acorde a lo que dicta el presidente. Estaba viendo el análisis de Seth Smith, este comentarista conservador, que dice, aquí no hay ninguna invasión. De acuerdo a los reportes de los colegas periodistas de Fox News, están a 2 meses de llegar los miembros de la caravana a la frontera y el presidente está mintiendo porque estamos a unos días de las elecciones. Cada vez son más, incluso a mí me llamó la atención que sea una voz del canal favorito de Donald Trump, de Fox News.
Pues Vicente, te lo dije desde hace días, están a 2,000 y tantos kilómetros de distancia, no es una invasión. Trump está haciendo campaña electoral y en ese contexto hay que verlo. Así de sencillo, no es tan difícil. Y yo creo que Fox News se está dando cuenta de una realidad y no puede mentirle a ese auditorio. Eso es lo que pasa, porque aún también entre la sociedad conservadora hay gente que no comulga con su presidente. Muy bien, pues Jesús, estaremos al pendiente de este debate sobre el amago que hace Donald Trump de esta orden ejecutiva y de el envío de tropas, que me decías, por cierto, para despedirnos, que no van a llegar, cada quien va a llegar por su cuenta, o cómo me decías, que no van a llegar todos en grupo. ¿Jesús? Bueno, se nos fue Jesús Esquivel de la línea. Es Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, D.C., único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hablando con nosotros sin censura. Y creo que es un tema muy delicado, Toño. Te saludo con mucho gusto. Bueno, hoy no puede ser, no nos puede dar gusto dar esta noticia. Te abrazo, Toño, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave, con un tema que desde muy temprano nos ha traído atareados, Toño. Atareados y preocupados. También te saludo con mucho gusto, Vicente. Sí, con gusto, porque estamos aquí para eso, ¿no? Para comentarlo, para no suscitar el pánico entre muchos, ¿no? Por esta noticia. Saludo al público consentidor que nos ve aquí en Chicago, en el Medio Oeste, en todo Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en el mundo. Mira, este es un tema bastante delicado. Estamos hablando de dos derechos fundamentales de los seres humanos, dos derechos que para muchos son derechos humanos. Uno se llama técnicamente jus soli y el otro jus sanguini. Jus soli es literalmente de latín es derecho de suelo, jus sanguini es derecho de sangre. Estos dos derechos pues determinan la nacionalidad de las personas desde siempre. No desde siempre, sino desde que se establecieron las sociedades, desde que tenemos una civilización los seres humanos, ¿no? Podemos hablar del Imperio Romano, en donde pues evidentemente se consideraban estos dos derechos. El derecho de una persona a nacer en un lugar para convertirse en ciudadano romano, o el derecho de ser hijo de un ciudadano romano para ser ciudadano romano. Una situación que te daba pues personalidad jurídica en alguna parte. El presidente Trump dice que son el único país que da ciudadanía a los nacidos en un territorio. Se equivoca. A lo mejor quería referirse a un país desarrollado, a un país de primer mundo, pero aún así, Canadá y Estados Unidos, ambos países de América, dan la ciudadanía a los nacidos en el territorio. Es algo muy natural de esta región, de este continente, puesto que pues evidentemente es un continente de inmigrantes. Esto es un derecho humano para muchos, Vicente. Claro. Para mí es fundamental, de todas, el hecho de que una persona que nazca en un territorio pues sea ciudadana de ese territorio, es natural. Para mí me parece una locura que no se le otorgue esa personalidad jurídica a alguien. Y el atentar contra eso sería de lo más terrible. De lo más terrible, porque de eso nació Estados Unidos. Esta es una nación de inmigrantes. Y el hecho de atentar contra la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos es verdaderamente una locura. Toño, pero también hay que pasar de lo romántico a lo realista. Me duele aceptar, yo que he trabajado algunos años en la frontera, que hay muchas personas que han abusado de este derecho, de esta protección constitucional, sobre todo cuando están en la frontera, para cruzar hacia Estados Unidos, tener los niños en Estados Unidos y regresar a México para que el niño tenga ciudadanía estadounidense. Yo no sé cuántos casos, si sean pocos o muchos, pero está documentado. Y aquí tenemos que hacer una mea culpa todos, porque eso es lo que ha generado también un debate en contra de lo que nosotros consideramos tan preciado, que es que nuestros hijos nacidos, no importa si son documentados o indocumentados en Estados Unidos, sean estadounidenses.
pero ha sido también el abuso de muchas personas de este derecho constitucional lo que ha provocado los peores sentimientos en muchas personas. Vicente, yo creo que tienen todo el derecho, o sea, no quiero sonar absolutamente tú no de tienes izquierda. derecho. Si eres residente de México, si tú vives, si tu vida está hecha en México, dime en dónde está establecido que puedes venir, que tengas un hijo en un hospital de Estados Unidos y que después te regreses a México. Dime en dónde. Por eso, pero ¿en dónde está establecido que no puedas tú elegir la nacionalidad Toño, pero de tus dime hijos? si es moralmente correcto, si es ético. Yo creo que es absolutamente ético el decidir dónde queremos pertenecer Toño, nosotros. Y además que te pague el país el hospital. Es que no lo paga el hospital. Sí lo paga. Vicente, lo pagas con los impuestos de todos. Vicente, aquí en Estados Unidos, tú lo sabes perfectamente, a menos que tengas un seguro de gastos médicos, no puedes, no te atienden en hospital alguno. Si vas como a punto de dar a luz, te tienen que atender. Y luego te cobran. Pero y te cobran una millonada. Si te vas a México, ¿cómo te van a cobrar, Toño? No, claro está eso es claro y evidente, ¿no? Pero pues si el niño, ¿Cuántas personas si el niño va a tener eso. ¿Cuántas personas han hecho esa? O sea, hay que ser sinceros. De hecho, hasta hay un negocio, una mafia que se dedica a este turismo, a traer a mujeres embarazadas para que den a luz y después se regresan a sus países de origen. Hay que también ser honestos, que hay una problemática detrás de esto. No sé si es grande o pequeña y no quiero sonar discriminador o nada que se le parezca. Si un niño nace en Estados Unidos, debería de ser estadounidense o debe de ser estadounidense. Pero, insisto, hay personas que abusan y yo no creo que podamos defender que una persona que vive, digamos, solo como ejemplo, en la Ciudad de México, diga, me voy a subir a un avión porque ya voy a dar a luz, o me quedo 1 o 2 meses en Estados Unidos, doy a luz, y después me regreso a mi vida cotidiana a México. Yo tengo que insistir, es un derecho humano el decidir dónde vamos a ser, a dónde nos queremos mudar, de dónde queremos ser. Vamos, ese es un derecho humano, esa es una realidad. A mí no me parece ningún abuso, me parecería abuso que no pagaran el hospital, pero esa es la situación. Pero, Vicente, hay tantas estratagemas en los hospitales para que eso no ocurra, especialmente aquí en Estados Unidos, en donde cobran una millonada por cualquier tipo de servicio de salud. La gente no me va a dejar mentir. Hay muchas estratagemas en los hospitales. Pues la gente se las sabe de todas para sacarle la vuelta también. Hay muchas personas que saben que yendo a un hospital en emergencia te tienen que atender. Y si tú no regresas y pagas, pues ya se la persinaron. Pero ¿cómo no te van a dejar ir a menos que pagues? Ay, o sea, te meten ahí a los abogados, eso pasa siempre. No. ¿Y a ti qué te importa si te regresan a México? O si te regresas a México. O sea, si te hacen firmar documentos o lo que sea. Te digo por conocimiento de causa, porque yo lo he investigado. Yo no sé si haya una persona como tú que defienda el hecho de que alguien que venga de otro país nada más exclusivamente a tener un hijo y que se regrese. Eso ni yo, que soy migrante, ni yo que llegué a Estados Unidos hace 20 y tantos años, creo que puedo solaparlo. No es que lo solape, yo lo que estoy diciendo en estos momentos es eso, que cada quien tiene derecho a elegir el lugar de donde es, y si por ejemplo ese niño va a poder decidir si es mexicano o es estadounidense en cualquier momento. O sea, ¿Pero por qué burlar las cosas? O sea, si tú tienes una vida en México, salvo que estés, como ha ocurrido, ¿no? Una mujer embarazada volando, da luz, o una mujer sinceramente, honestamente, anda de vacaciones y da luz, pues bueno. Pero cuando intencionalmente, cuando tú haces un plan para cruzar la frontera, legal o ilegalmente, para tener a tus hijos acá y luego regresarte, me parece muy burdo. Me parece una falta de respeto. Porque más allá de que tú tengas un título de estadounidense o mexicano, es un amor a la tierra que te vio nacer. Y sí, entiendo lo que tú dices, que cada quien decide a qué patria venerar y a qué patria amar. Pero, Vicente, pero va más allá de decir, yo decido dónde. Pues no, pues mira, tampoco es así. Yo no quiero sonar ingenuo con lo que voy a decir. Yo, pues bueno, nací en la Ciudad de México, crecí en el Estado de México. Yo no había escuchado de este tipo de casos, no quiero sonar ingenuo. Me parece que en todo caso es una situación que ocurre en ciudades fronterizas con Estados Unidos, ¿no? Y aún así,
De todos modos, pues estamos hablando de ciudades fronterizas, estamos hablando de gente que constantemente cruza la frontera para ir a la escuela, para comprar cosas, viven en lugares en los que evidentemente pues solo los separa una frontera, pero que viene siendo lo mismo, casi lo mismo, el hecho de estar o en Tijuana o en San Diego, en Juárez o en El Paso. ¿Me explico? O sea, viene siendo lo mismo. Entonces, si estas personas de pronto deciden que quieren que sus hijos sean ciudadanos estadounidenses, pues no veo verdaderamente lo abusivo de esto, puesto que ellos viven en los dos lugares en todo caso. Pero constantemente pasan de uno al otro. Pero ¿por qué yo con mis impuestos voy a pagar eso? Es que no estás, es que eso es lo que te digo yo. Sí, lo estamos pagando, Toño. Estamos pensando en que ellos no van a pagar el hospital y que la mujer tiene a su hijo y que de inmediatamente, quién sabe cómo, se escapan. Eso creo que podrá resultar un poco difícil. Una mujer después de haber dado a luz, de haber estado en labor de parto, que aparte se escape con un bebito, para no pagar la cuenta del hospital. Eso yo lo cuestionaría. Me imagino que sí ha de haber extremados pillos que lo hagan, pero yo lo cuestionaría un poco más. Te lo estoy diciendo yo que lo he investigado, Toño. Te lo estoy diciendo yo que lo he investigado. No me vas a salir como Jesús Esquivel. No, o sea, aquí el punto es si el caso es de fraude, el fraude sí que se castigue. Si esto es para hacer un fraude, que se castigue. Si esto es para abusar de las instituciones de Estados Unidos, que se castigue. Pero si es para simplemente establecer la identidad jurídica de una persona, yo no lo veo. O sea, y se hace con todas las de la ley. Es que quiero hacer una diferencia, Toño. No es lo mismo a que, desde mi perspectiva, obviamente, mi perspectiva, solamente mi opinión, a que alguien venga de otro país, tenga sus hijos o su hijo y se regrese. Que su vida esté hecha en aquel país, digamos en México, que tenga trabajo, que tenga la vida hecha y derecha allá, que venga, tenga los hijos y que se regrese. Eso a mí en lo particular, yo no lo voy a defender, desde mi perspectiva. La diferencia es con un indocumentado que ha dedicado su vida a Estados Unidos a trabajar, a irse por la correcta, que aporta, que es un buen ciudadano, ¿no? Ahí sí estamos de acuerdo que hay que defenderlo a capa y espada. Solamente lo pongo sobre la mesa porque recordé estos casos que pueden ser de miles, estamos hablando de miles en todo Estados Unidos y no solamente de mexicanos, quiero aclarar. También hay un nefasto turismo de este tipo, una mafia entre los chinos que vienen a Estados Unidos, tienen sus hijos y luego se regresan. Yo también quiero aclarar que yo soy absolutamente respetuoso, y no solo respetuoso, sino amoroso de las leyes e instituciones de aquí de Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con Vicente en que se castigue el fraude. Con lo que no estoy de acuerdo con Vicente es que se cuestione en todo caso a las personas que quieran elegir el lugar donde tener, una ciudadanía ¿no? Creo que eso es una mentalidad que muchos tenemos como seres humanos y que ocurre mucho en Europa. En Suiza, por ejemplo, no le dan a usted la ciudadanía por el simple hecho de nacer en Suiza, cosa que para mí no es correcto. Pero esa es mi opinión, es una opinión muy objetiva y nada más. Muy bien, es una opinión muy subjetiva. Subjetiva, definitivamente. Una opinión de Toño, una opinión de este servidor, la opinión de Jesús Esquivel. De esto se trata sin censura y al final la opinión más importante es la de ustedes. Ahora, finalmente lo que sí quiero decir es que el derecho a la ciudadanía aquí en Estados Unidos sí debería ser absolutamente del que nazca en esta tierra. Por mucho que utilicen algún tipo de estratagema o no, ya en la realidad lo que es lo lineal, lo que es la ley, esa debería ser siempre la ley, porque este es Estados Unidos. Esta es la tierra de los inmigrantes, esta es la tierra de la libertad, la tierra de la justicia. Sí. Eso sí debería de ser así. Y como bien lo menciona Vicente Serrano, incluso aquellos inmigrantes que llegan con o sin documentos, si sus hijos nacen en Estados Unidos y ellos ya tienen una vida aquí, ellos por supuesto que merecen una ciudadanía. Claro. Muchos Latinos for Trump, me imagino que se están rascando la cabeza en estos momentos porque muchos Latinos for Trump, sus papás llegaron de manera furtiva a Estados Unidos sin documentos y ellos no hubieran tenido, o a lo mejor llegaron como residentes, señoras y señores, o a lo mejor ustedes, Latinos for Trump, llegaron sus papás también como residentes. No hubieran tenido ustedes el derecho de ser ciudadanos de Estados Unidos con el simple hecho de haber nacido aquí. Así que
Mi visión ustedes saben, los que nos han seguido, que aquí somos proinmigrantes, obviamente promigrantes. Hemos hecho defensa de la caravana, hemos salido incluso a marchar por nuestros hermanos indocumentados aquí en Estados Unidos. Pero esta opinión mía es como la que emití hace algún tiempo, que decía que no me parecería mala idea que en algún momento también le retiraran la ciudadanía a aquellos que no votan. Desde mi perspectiva, uno de los derechos y de los privilegios que tiene un ciudadano es poder ejercer su derecho a votar. Si tú pides la ciudadanía, pues participa. Al final es mi opinión y puedo ser hasta radical para muchos, como también creo que no merecen ni siquiera el tiempo aquellos que tienen 3, 4, 5 DUIs, que son arrestos bajo la influencia del alcohol. No los podemos defender como defendemos a un humilde trabajador que fue arrestado por ICE sin deberla ni temerla. Esas son las opiniones de este servidor después de haber vivido tantos años en Estados Unidos. No, comparto esa situación. Yo comparto la tendencia de de las personas que hayan incurrido en delitos, pues evidentemente, o sea, yo sí creo que a veces la ciudadanía debe ganarse, ¿no? Uno si quiere estar en algún lugar, bueno, pues hay formas legales para hacerlo y a mí me parece que han sido justas, ¿no? El hecho de primero convertirse en residente, que es muy difícil, muy difícil convertirse en residente, y de ahí, desde pasar algunos años, hacer el examen, demostrar, el amor que uno puede tener por la patria, pues es verdaderamente, en mi opinión, justo. Lo que no es justo es que haya muchas personas que vengan aquí a destruir o a delinquir. Eso no está bien. Eso sí que pertenecen a pandillas, eso sí que pertenecen al crimen. Pues no deberían estar aquí, ¿no? O sea, la realidad es que pues deberían reformar sus vidas para bien. Bueno, fíjense lo que provoca Donald Trump. Es culpa de Donald Trump. Oiga, a ver, si me permite,